Hace poco hubo un alboroto en las redes sociales cristianas porque el pastor Alducín fue acusado de falso profeta, de falso maestro y con argumentos, porque le había puesto fecha a la segunda venida de Cristo. Escúchelo. Que de 1948, esto es muy importante, de 1948 le sumamos 80 años. ¿A qué año podemos nosotros llegar? Al año 2028. En el 2028 sería su segunda venida. Damas y caballeros, santos de Dios, nos encontramos mucho más cerca del fin de lo que ni siquiera nos podríamos imaginar. Sin embargo, luego se arrepintió de su falsa profecía. Dejo al final del video el enlace para que vea su declaración completa. Ahora le dejo un extracto. Muchos de ustedes saben que en estos últimos días se ha desatado una controversia en varias redes sociales por causa de una declaración equivocada que yo he hecho al haber establecido un año específico para la segunda venida del Señor Jesucristo. Reconozco ante todos ustedes que he cometido un error de interpretación bíblica al haber establecido un año específico para la segunda venida de Jesucristo, el Hijo de Dios. Les pido perdón a todos mis hermanos que se han confundido con esta declaración y solo Dios sabe que no lo hice con motivo de lastimar a nadie ni con alguna motivación perversa o maligna. Me humillo delante de ustedes, les pido perdón y sus oraciones para que el Señor continúe usando a el vaso de barro de este siervo tan imperfecto como lo soy yo. Mostró de esta manera el carácter de un verdadero ministro cristiano, porque es humano equivocarse, pero es de hijo de Dios arrepentirse, reconocer el pecado, aceptar la confrontación y abandonar el pecado. Ahora, hay una gran diferencia entre un hombre de Dios y un falso maestro. Nuestro estudio de hoy no será sobre Alducín, sino que veremos en general, primero, lo que no es un falso maestro, segundo, lo que sí es un falso maestro, y tercero, lo que motiva a estos lobos disfrazados de oveja. Hola a todos, espero que anden bien, que el Señor les bendiga. Recordamos que el apóstol Pablo dejó a Timoteo en Éfeso, lugar donde recibió esta carta de 1 Timoteo que estamos estudiando. ¿Para qué lo dejó ahí? Para que se oponga a los falsos maestros, a estos que querían enseñar otra doctrina. Y vemos en el capítulo 6, el último capítulo de esta carta, que el apóstol Pablo les va a dar algunas características de estos falsos maestros. Nuestro texto hoy es 1 Timoteo capítulo 6 desde el versículo 3 en adelante. Y dice así: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Lo primero que hoy veremos es que un falso maestro nunca será un predicador de sana doctrina, sino su antagonista, su enemigo más peligroso. Nuestro primer versículo dice: si alguno enseña otra cosa. Eso es exactamente lo que enseñan los falsos maestros. Otra cosa. Ellos enseñarán cualquier cosa menos sana doctrina. Ahora debemos
definir qué es sana doctrina, porque he visto que algunos lo confunden con legalismo. Una vez escuché en un video corto que me mandaron de Dante Gebel decir que él no soportaba a los que enseñan doctrina. Y pensé, este hombre está diciendo abiertamente que es un falso profeta. Pero luego aclaró lo que para él es doctrina y básicamente tenía que ver con ciertas costumbres que tienen los evangélicos. Si la mujer debía usar pantalón o pollera, si se debía pintar o no, si el hombre debe usar corbata para las reuniones y demás cosas que la Biblia no llama doctrina. Es verdad que una vida cambiada por el Evangelio, que alguien que nació de nuevo ha tenido una transformación interior que se refleja en el exterior. Y eso también se evidenciará en su forma de vestir. No será alguien que ande provocando, se ande vistiendo sensual o quiera ser el centro de la atención. No, se vestirá con modestia. Pero lo que la Biblia llama doctrina, tenemos un buen resumen y una buena definición en el versículo primero que hemos leído. Son las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y acá no se está refiriendo a las palabras en rojo de la Biblia, o sea, a las palabras registradas literal de nuestro Señor, aunque obviamente también abarca las palabras que dijo Jesús. Pero lo que se refiere es al mensaje central de toda la Biblia, a Jesucristo y su Evangelio. Esta es la sana doctrina que debemos predicar, el Evangelio de Jesucristo. Y por si quedan dudas, lo aclara más, y a la doctrina que es conforme a la piedad. Esta carta nos dice que el misterio de la piedad tiene nombre y apellido. Es Jesucristo. Y piedad tiene que ver con una forma de vida temerosa a Dios. O sea que alguien que predica sana doctrina es alguien que predica el Evangelio y la vida piadosa que éste produce. Algo que tratará de no predicar un falso maestro. Déjeme ilustrarlo. Sabemos que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, para morir en la cruz, cargar con el castigo que nosotros merecíamos. Él se humilló y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y ahora nosotros, los cristianos, debemos seguir su ejemplo, siendo humildes, obedientes y como nos enseñó el apóstol Pablo, lo que vimos el miércoles pasado, obedeciendo a nuestros amos terrenales en todo. Entonces, primero hemos dejado claro lo que no es un falso maestro. Nunca será un predicador de sana doctrina, un predicador de esa doctrina que lleva a una vida de piedad. Nunca será un predicador fiel del Evangelio. No se conformará con eso. Cristo no le será suficiente. Dejando claro esto, pasemos a lo segundo, lo que sí es un falso maestro. Y el versículo 4 nos empieza a dar algunas características. Dice, está envanecido. El verbo en griego significa inflarse como una nube de humo. La palabra también denota arrogancia. Los falsos maestros se creen mejor, más inteligentes, con más conocimiento de la Biblia. Pero dice este mismo versículo, nada sabe. Porque, mi hermano, un hombre puede estar lleno de datos sobre la Biblia, tener muchas teorías sobre cuestiones referentes a la Biblia, ser un buen orador a tal punto de hacer llorar a una iglesia. Pero si no ha entendido el Evangelio de la cruz de Cristo, si rechaza este mensaje central, le falta todo lo esencial para ser un buen ministro. Entonces, nada sabe. Y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras. Por más que ante el mundo se haya ganado una reputación, por más que parezca muy inteligente, Dios lo ve como un completo ignorante, como un borracho. ¿Alguna vez ha visto algún borracho tratando de explicar alguna cuestión? Es para reírse, no para aprender. Es alguien que delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, o sea, discusiones. Un falso maestro no predicará el Evangelio que salva al perdido y edifica a la iglesia. Su enfoque está en las contiendas de palabras, en las discusiones, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. Quiero aclarar algo en este punto.
Un ministro verdadero contenderá por la fe. Pablo dejó a Timoteo en Éfeso, hemos dicho, para que se oponga a los que enseñaban falsa doctrina, por lo que un pastor verdadero, un ministro genuino del Señor, puede verse envuelto en alguna discusión o disputa, pero la motivación de un verdadero ministro es la gloria de Cristo y la pureza de la iglesia. No será alguien que discuta por todo, porque entiende que si Cristo no ilumina el corazón de una persona, es una discusión para nada sirve, de balde. Y hermanos, déjenme darles un consejo muy práctico, con humildad, como su hermano menor. Si se encuentra en un debate defendiendo la sana doctrina, trate de predicarle el Evangelio en el proceso, mostrarle que lo más importante en la Biblia es que Cristo murió por nuestros pecados. Recuerde que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Siempre que estoy predicando o hablando con alguien sobre cuestiones de la Biblia, recuerdo que debo estar orando y tratando de dejar en la conciencia de el que me está escuchando el llamado del Evangelio. Tal vez pueda hallar misericordia de Dios. Pero si discute solo por discutir, como los falsos maestros, provocará envidias, pleitos, blasfemias, o sea, insultos, malas sospechas. Como lo dice el versículo que sigue, y atención a este versículo, aquí hay una característica principal y general de un falso maestro. Dice, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. ¿Puso atención al versículo que acabamos de leer? Un falso maestro no es un hermano débil en la fe, no es un hermano que, pobre, está equivocado. No, un falso maestro no califica ni siquiera para cristiano, porque un creyente es alguien que según la Biblia tiene la mente de Cristo, no un entendimiento corrupto. Y como lo dice en el capítulo 2 de esta carta, un sinónimo de salvación es venir al conocimiento de la verdad, no es estar privado de ella. Es que un falso maestro no es un creyente, es un infiltrado, es alguien que ha entrado encubiertamente a la iglesia. Por tanto, debemos denunciarlos y apartarnos de ellos. Y lo último que veremos hoy es la motivación de los falsos maestros. Leamos una vez más nuestro último versículo. Dice, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Y acá está la motivación, que toman la piedad como fuente de ganancia. ¿Qué debemos hacer? Apártate de los tales. Vimos que la piedad en esta carta es sinónimo del Evangelio y la vida que ella produce. Y lo peligroso de estos falsos maestros es que ellos utilizan la Biblia. Ellos nombran a Cristo, hablan de cambiar. Después que Dios te sacó de la brujería, del alcoholismo, de la depresión, te restauró tu matrimonio y eres tan tonto, tan tonta. Pero si tú has comprendido el Evangelio, te darás cuenta de que en verdad no lo predican. Por eso, hermano, le exhorto que crezca en el conocimiento de Cristo. Si usted conoce bien el Evangelio, se dará cuenta cuando escuche otra cosa, cuando escuche la mentira, y entonces podrá apartarse de ella. La motivación de los falsos maestros es la ganancia. Y si lee el contexto, se dará cuenta de que se está refiriendo al dinero. Es una motivación perversa querer lucrar con el Evangelio. ¿Quién ofrece poder, fama y gloria en este mundo? Les voy a leer unas palabras registradas en Lucas. Dice, entonces el diablo lo llevó a un lugar alto, ¿a quién? A Jesús en la tentación, y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Sobre estos reinos y todo su esplendor le dijo, te daré la autoridad, porque a mí me ha sido entregada, y puedo dársela a quien yo quiera. Así que, si me adoras, todo será tuyo. ¿A quién está adorando la iglesia contemporánea?
Hemos cambiado el Evangelio, las palabras de Jesucristo, como dice nuestro texto, por las palabras del diablo. Vení a la iglesia, que se te van a solucionar los problemas. Vas a tener prosperidad, poder, fama. Eso están buscando los ministros hoy. Ahora, ¿qué motiva a un predicador fiel? ¿Qué debe motivar a un hijo de Dios? El amor. Amor primero a Jesucristo. Que la gloria se la lleve Él. Amor por las almas perdidas. Amor por la iglesia que sea edificada con el Evangelio. Y si alguien predica otra cosa, ¿qué debemos hacer? Es claro nuestro texto. Apártate de los tales. Si te ha edificado el mensaje, te invito a que lo compartas, a que le des me gusta, a que comentes para que podamos llegar a más personas con la palabra de Dios.